Yo estaba pensando que si en el cielo definitivamente vamos a cantar alguna de las canciones terrenales, que no creo que va a ser así. Esta canción que cantamos, esta última, debe estar en la lista de esas canciones. Definitivamente es una canción preciosa, inspirada, que nos toca muy, pero muy de cerca. Bienvenidos, hermanos, a este su tiempo. Gracias a amados hermanos que nos han ayudado con este tiempo previo, preciosas alabanzas. La verdad es que nos hemos deleitado y como ustedes han visto, pues tenemos hoy yo no sé si llamarlo un culto especial, porque cada culto es especial para el Señor. Así debe ser. Pero por alguna razón, pues hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracias, aunque lo hicimos en la semana, pero hoy queremos pues deleitarnos en poder presentar en este culto todo el tiempo que estamos, tanto las canciones como lo que vamos a hacer hoy, va en esa dirección. Por eso es que aquí tenemos, ¿verdad? Los hermanos que nos están escuchando afuera quizás no pueden ver, pero aquí tenemos una mesa llena de muchas frutas que la tentación es bajar y comenzar a comerse. Pero que esas frutas que tenemos acá es la manera de decir, este es el fruto de la tierra, este es el fruto de lo que pues se produce, lo que la tierra produce, y venimos para ofrecerle al Señor no solamente estas frutas que otra vez representan el fruto de la tierra, sino que por supuesto lo más importante es que nosotros estamos acá y le estamos diciendo al Señor, estamos profundamente agradecidos, muy agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas y hoy pues así lo vamos a expresar. Para que aprovechemos el tiempo, vayan a sus Biblias, 2 Corintios, vamos a leer un pasaje que hace un tiempo atrás su pastor estuvo predicando un mensaje pero en otra dirección y hoy vamos a tocar el tema que lo titulamos Gracias a Dios por su don inefable. Vamos a repetir este pensamiento, esta palabra, que para que se nos quede muy grabado en nuestros corazones. Repitámosla todos. Gracias a Dios por su don inefable. Otra vez, gracias a Dios por su don inefable. Eso lo vamos a encontrar en la palabra que vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Quédense allí sentados, he estado mucho tiempo de pie, pero sigan conmigo la lectura de la palabra del Señor. Leo a partir del versículo 6, dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Por cierto, toma en cuenta ese versículo, que hay varias veces se repite la palabra toda y todas. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para nosotros. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de los superabundantes gracia de Dios que en vosotros. Y este es el versículo de nuestro texto. Repitámoslo otra vez. Gracias a Dios por su don inefable. También quiero leer, para que lo tengan allí, solamente volteen el capítulo 8. Y escuchen lo que dice el versículo 9.
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por las alabanzas que te hemos traído y también ahora tu palabra. Oro, Señor, para que esta palabra pueda producir en nuestros corazones un verdadero encuentro con ella y contigo, Señor. Que podamos oírla en lo íntimo de nuestro corazón, que podamos decir, Señor, háblame que quiero oír tu voz, háblame que quiero saber qué es lo que deseas que haga. Y esta tarde especialmente, Señor, cuando estamos hablando de un compromiso contigo, queremos pues que esta palabra nos asista, nos ayude. Gracias porque una vez más tú eres bueno y en esta tarde te expresamos nuestra gratitud por todas tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana cuando estuve pensando en este tema, les confieso que luché varias veces para ver cuál era el texto apropiado que haga justicia a este culto que tenemos hoy. Y esta expresión quedó grabada en mi corazón, gracias a Dios por su don inefable. Y me puse a investigar acerca de todo lo que esto significa, porque es una doxología. Yo no sé si usted sabía que en la Biblia hay doxologías. Ahorita voy a explicar algunos de esos aspectos. Y en efecto, esta es una doxología donde Pablo habla y se expresa de esta forma. Se conoce como el don inefable, donde él se expresa de esa manera. Y otra vez, esta doxología forma parte de otras. Hay una doxología que aparece allá en Romanos capítulo 11. Quiero aprovechar esto para promocionar un libro, el segundo libro que escribí, que precisamente es tomado de esta doxología, donde Pablo ha escrito muchas cosas anteriores en el capítulo del 1 al 10 de Romanos, y él ha venido tocando muchos temas teológicos muy profundos. Y como alguien que está tratando, como si estuviera navegando en un océano y no encuentra dónde detenerse, entonces prorrumpe en un grito de júbilo, un grito de alabanza, pero más que otra cosa, como que ya se le acabaron todas las palabras, como que ya se le acabó toda la teología. Y escuche lo que dice por allá en Romanos 11, 33 y 36. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y escuche lo que dice al final. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y termina diciendo, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es otra doxología. Y en esta doxología entonces, él expresa, otra vez, no necesariamente tienen conexiones con los temas anteriores, sino que es la forma de decir, Señor, después que me diste tanto, después que me revelaste tantas cosas, así es como yo te alabo, así es como yo te expreso mi gratitud. Quizás podemos decir nosotros como iglesia también esta tarde, y lo vamos a manifestar más adelante. Han sido tantas cosas, han sido tan buenos con nosotros, que así es como te decimos, gracias por tu don inefable. La pregunta entonces para responder es, ¿de qué se trata esto? Voy a resumir en función del tiempo este tema y les voy a dar algunas indicaciones, algunas definiciones acerca de esto que llamamos el don inefable. ¿De qué se trata esto? ¿De qué nos está hablando Pablo cuando hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracia? ¿Por qué él habla de esa manera? ¿Por qué se expresa de esa manera? ¿Por qué él habla del don inefable? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues déjeme decirle que en primer lugar, ese don inefable es el mayor regalo del cielo. Así de simple se lo voy a poner. El don inefable es el mayor regalo del cielo. Ahorita lo vamos a ver. ¿De qué regalo está hablando Pablo? En el contexto de toda esta exposición aparece un versículo que es único en la Biblia. Es el texto que acabo de leer.
Me refiero a 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Si usted quiere buscar un texto que es un binomio o algo parecido, póngale allí Juan 3:16, porque son muy parecidos. Y en este texto nosotros precisamente vemos la magnitud, la profundidad, lo que significa ese don inefable. Otra vez dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Hermano, qué cosa tan sublime, tan maravillosa es la palabra de Dios. Yo no puedo leer un versículo como este y quedarme y verlo así nada más. Me está diciendo la Biblia que ese don inefable es el regalo más grande que tenemos. Es el regalo de nuestro Señor Jesucristo. Nada menos y nada más que es ese regalo. Ahora, cuando Pablo habla de ese don inefable, déjeme darle algunas de las definiciones de esta palabra para que vayamos entendiendo todo el tema. Él dice, o mejor dicho, se dice en la definición que el don inefable es algo indecible, inenarrable, inexplicable, inexpresable, indescriptible, inconfesable, incontable y maravilloso. En otras palabras, no tenemos nosotros palabras para expresar lo que significa el don inefable. Y la única manera no de expresarlo, sino de entenderlo, es ver entonces que ese regalo nos vino del cielo por parte de nuestro Señor. Dice entonces, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál gracia? Pues la gracia que del cielo nos vino Él. Estamos pronto a celebrar la Navidad y seguramente hablaremos de este tema. Pero es interesante que en este contexto podemos decir entonces que Pablo, después de haber dedicado 2 capítulos para hacerle ver a los corintios el significado de la gracia de dar, utiliza el ejemplo de los macedonios precisamente para presentarlo como un ejemplo vivo en esto, y hace esta distinción especial. Expresa este sentimiento profundo presentándonos a Cristo como la esencia misma de ese don inefable, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoce usted esa gracia? ¿Conoce usted ese don? ¿Es Jesucristo el más maravilloso don en su vida? ¿Es Jesucristo el regalo más grande que Dios ha dado a su corazón, a su vida? Pues debe ser así. Dice además, siendo rico, este texto hay que digerirlo, hay que despedazarlo, hay que sacarle todo el provecho que Él tiene para nosotros. Dice, siendo rico, ¿qué pasó? Se hizo pobre. Ahora, por favor, síganme porque aquí hay algo que no se entiende desde el punto de vista humano. Siendo rico, se hizo pobre. Cuando uno piensa en la riqueza divina manifestada en Jesucristo, tiene que escudriñar otros textos para entender cuál es esa riqueza. Por allá en Hebreos 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres a través de los profetas, escuchen, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Pero quién es el Hijo? Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando Pablo dice que él siendo rico se hizo pobre, está haciendo la más grande declaración porque él, por supuesto, es rico, fue rico y es rico, pero por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Cómo entender entonces esta teología? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo explicar esta gracia? ¿Cómo asimilar tan desprendida entrega por nosotros? Amada iglesia, hacerse pobre siendo rico y todo por amor a nosotros es un asunto completamente inexplicable que solo la divinidad puede, diríamos, entenderla, porque así es como se expresa acá. Es interesante que ningún rico en esta vida quiere ser pobre. Pero le aseguro que los pobres quieren o queremos ser ricos. Eso es lo que nos plantea el mundo mismo. Pues la Biblia nos está hablando de alguien que siendo rico,
pero tan rico, pero muy rico porque es Dios, es el creador del universo, se hizo pobre, pero muy pobre. Ahora, yo quiero que usted vea los contrastes acá. Extremadamente rico porque es el dueño de todo, pero se hace extremadamente pobre, muy pobre. Usted sabía que, por ejemplo, ese Dios que creó todo, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, creador del universo, Él nació en un pesebre, por ejemplo, en un lugar apestoso donde los animales simplemente pastaban. Pero además de eso, cuando Él fue presentado, sus padres no tenían, por ejemplo, una oveja, sino que tenía 2 palominos, porque eran muy pobres. Y toda la vida de Jesús fue pobre para enseñarle a sus discípulos. No, escúchenme bien, por favor, yo no estoy esta tarde glorificando la pobreza, ni estoy avalando la pobreza, sino estoy tratando de explicar cómo es que ese Dios, siendo tan rico, se hace pobre, se hizo pobre. Y toda la vida de Jesús fue así. Interesante que en aquella oportunidad cuando los fariseos le dijeron a quién debía pagarse el tributo, y él dijo, pues dame una moneda, porque no tenía moneda. Y uno ve esos detalles. En una oportunidad dijo, las zorras tienen guarida, las zorras del campo tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y así vivió Él con sus discípulos, así fue su vida. ¿Sabía usted, escuche esto, que la única cosa que Jesús hizo suya fue la cruz? Porque aún la tumba donde le enterraron fue prestada. Entonces en todo esto nosotros vemos las implicaciones precisamente de su pobreza. Si bien Dios había determinado entonces el camino de la salvación por medio de la muerte de Jesús, pensando en lo que Él hizo al hacerse pobre, Él pudo rechazar también esto. Cuando Él estaba en el Getsemaní, dice la Biblia que oró 3 veces y le dijo en las 3 oraciones, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Oró 3 veces y el Padre no le respondió porque era la voluntad de Dios que hiciera esto. Amada iglesia, mis amados hermanos, cuán tremendo es esto al pensar que ese Dios manifestado en Jesucristo, siendo tan rico, se hizo pobre. Otro texto dice, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y escuche, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dios lo hizo pobre, escuche, Dios lo hizo pobre. Dios hizo pobre a su Hijo para que nosotros en esa pobreza fuésemos enriquecidos. Yo no sé si esto a usted le llama la atención, no sé si usted le hace pensar, pero esto es maravilloso. Ahora dice ahí precisamente, para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Hay algo extraordinario en esta parte también. Este es uno de los textos más mal interpretados de las Escrituras por los modernos movimientos, los mercaderes del Evangelio, aquellos que proclaman una teología que no es bíblica. La falsa doctrina dice que es una maldición ser pobre, que por esa razón Jesucristo se hizo maldición por nosotros, porque dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces de allí se saca esa idea de que el creyente no puede ser pobre. Entonces, hay preguntas que hay que hacer en este texto. Por un lado, ¿será que son los hijos de Dios los que tienen las mayores riquezas? Por ejemplo, si yo tuviera que pensar en mi congregación, esta congregación que el Señor me ha dado para pastorear, todos los que estamos aquí somos ricos, muy ricos desde el punto de vista material. Yo creo que no. Le voy a explicar después, más adelante, de qué tipo de riqueza el Señor nos ha provisto. ¿Fue el propósito de Jesús morir en la cruz para que tengamos una vida placentera y sin problemas económicos? No, sería rebajar el evangelio en ese sentido. Él jamás murió, o ni siquiera pensó en que su muerte tenía que ver con esto. Para facilitarnos la vida desde el punto de vista económico.
No, Jesús no vino para eso. Es interesante que algunos pues toman este texto, pero no se dan cuenta que el mismo Pablo que escribió esto, para entenderlo de otra manera, el mismo Pablo, hablando de su condición por allá en 2 Corintios 11:27, dijo: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y da una lista larguísima de todas las cosas por las cuales pasó. Entonces no puede referirse a una situación netamente económica desde el punto de vista material. La riqueza del cual se habla acá es otra. Se hizo pobre para que nosotros entonces fuéramos ricos. La idea del texto no es mostrarnos a un Cristo materialmente pobre para que nosotros seamos materialmente ricos. No, mis amados hermanos, no es esa la riqueza. Ahora le voy a mostrar cuál es la riqueza entonces de este texto. ¿Por qué Pablo nos habla de esto? ¿Por qué él dijo categóricamente para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos? Es por esta razón. Cristo se hizo pobre para darnos la riqueza, la primera, la riqueza del perdón. Hermano, yo no quiero otra riqueza que no sea la riqueza del perdón, y usted también. Porque si ciertamente nosotros cuando le conocimos nuestros pecados fueron perdonados, entonces estamos en presencia de la más grande riqueza que un hombre o una mujer puede conocer en la tierra. Que sus pecados sean perdonados. Todos sus pecados sean perdonados. La semana pasada, cuando prediqué un tema, yo les hice referencia que la idea del perdón de nuestros pecados es precisamente ese concepto donde Dios te perdona tus pecados, se olvida de tus pecados, no se acuerda más de tus pecados, porque es el acto precisamente mediante el cual yo le entrego mi vida a Cristo. Él viene a mi corazón, yo me arrepiento para con Dios, pongo mi fe en Jesucristo y Él entonces me perdona y me perdona para siempre y se olvida de mis pecados. Esa es la riqueza más grande que nosotros tenemos. Pero déjeme darle dos riquezas más para que usted sepa si no lo sabía. Hermano, Dios nos ha hecho ricos al pertenecer a una iglesia local, a una iglesia como esta, nos ha hecho ricos. ¿Por qué razón? Porque es aquí, ese es el lugar donde nosotros nos encontramos para disfrutar del amor, del amarnos los unos a los otros, de exhortarnos, de cuidarnos, de protegernos. No hay riqueza más grande que la familia de Dios. No hay riqueza más extraordinaria que ser parte de una iglesia. Ese concepto que dice Cristo sí, iglesia no es bíblico. Y hay muchos creyentes e incluso que vienen a las iglesias nuestras por un tiempo y se van simplemente porque dicen no me gusta la iglesia, no estoy de acuerdo con eso. Y entonces viven fuera de la comunión del Señor y fuera de la comunión de la iglesia. Pero la riqueza más grande que tenemos es esta, mis amados hermanos, la riqueza de ser parte de una congregación, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente la Biblia nos habla de eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Pero la otra, por si nos faltaba algo, la riqueza más grande de todas las riquezas, de todas las riquezas, es que nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Usted ni yo somos eternos. Usted morirá en cualquier momento. Usted morirá. Y yo moriré. ¿Sabe qué? El creyente es la única persona que sabe a dónde va después que muere. El creyente es la única persona que sabe que hay un cielo preparado donde está el Hijo Jesucristo, a la diestra del Padre, con los ángeles y con todos los redimidos que ya están en su presencia. No hay riqueza más grande que esa riqueza. Por eso el texto dice, para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Fuera por la pobreza de Cristo que ahora yo soy rico, pero soy rico de esta manera. No me importa si en esta vida no tengo las cosas que otros anhelan y desean. A propósito, cuídese de esta sociedad de consumo que es tan fuerte que le induce a comprar y a comprar y a comprar y a comprar. ¿Por qué cree usted que hay un Black Friday, por ejemplo? Para que usted gaste su dinero. Porque simplemente pues esta sociedad de consumo
actúa de esa manera y trabaja de esa manera. Pero nosotros somos ricos no en las cosas materiales, repito, sino en las cosas espirituales. Mi último pensamiento en cuanto a esto, gracias a Él por su don inefable, es porque Él provee al creyente, le provee al creyente para compartir. Dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, me encanta eso, abundéis para toda buena obra. Dicho de otra manera, cuando el Señor me ha bendecido con sus riquezas, no es para que yo las consuma para mí mismo. El poder de Dios no solo es visto en toda su creación, como hemos hablado ya, sino cuando vemos que ese poder entonces opera en nosotros, actúa en nosotros. De esta manera la abundancia de su gracia no consiste solo en tener las cosas que necesitamos desde el punto de vista material, sino en la abundancia de tener esas cosas, las cosas espirituales, para compartirlas con otros. Aquí está el asunto. A veces pensamos que las cosas materiales son las más necesarias en la vida. Y hermanos, otra vez nos esforzamos y somos llevados a pensar en esto, necesito lo otro, y nos esforzamos todo el tiempo eso. Y nos olvidamos que nosotros tenemos una riqueza aún mayor. Nos olvidamos entonces que la abundancia del cual habla la Biblia es una abundancia espiritual. Más bien entonces describe a un hombre aprendiendo a estar contento con lo que posee. Me encanta esto, lo que dijo Pablo, contento con lo que tenéis. Y en el caso de los corintios, Pablo les dice a ellos que están equipados con todo para ser generosos. Ahora aquí viene la parte del cual es bueno que expliquemos. Esa abundancia espiritual de todas las cosas con las cuales los corintios habían sido equipados, era precisamente para que ellos compartieran con otros. Tenían el ejemplo de los macedonios, que siendo tan pobres, en esa pobreza, en esa condición, ellos fueron ricos en la generosidad para compartir con otros. Esta es la idea del texto. Pablo usa en este solo texto varias palabras, la palabra todo, todas, para los corintios, para que ellos no vacilen al momento de dar. ¿Cómo se ve esto? Él dice, el Dios de toda gracia se asegura que en todas las cosas y en todos los tiempos los corintios tengan todo lo necesario. ¿Para qué? Para que abunden en toda buena obra. Aquí está la explicación de esto. Nosotros los creyentes, si no nos percatamos de eso, pensamos que todo el tiempo, pues yo necesito esto, yo necesito lo otro. Y en efecto, Dios me provee de todo eso, pero me olvido de que hay otros que necesitan también. Me olvido de compartir. Por eso estamos hablando de que Dios nos bendice con su don inefable para equiparnos, para compartir en este caso con otros. Versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermanos, aquí estamos en presencia cuando Dios nos da la tierra, pero también nos da la semilla. Ahora, vamos a ponerlo en contexto. Vea todas estas frutas que tenemos aquí al frente. Obviamente, algunas quizás fueron importadas, pero algunas vienen de aquí mismo. El asunto es que hubo alguien que sembró esto. Ahora, cuando uno comienza a pensar en el aspecto de la tierra y tomando en cuenta este versículo, que Dios da semilla al que siembra y pan al que come, estamos diciendo que Dios lo hace todo en el contexto de la producción. Primero vamos a ver, ¿qué puso Dios para esto? Pues puso la tierra. La tierra es de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Puso la tierra. Pero además de eso, de poner la tierra, ¿qué puso? Puso la semilla. El hombre no crea una semilla. Dios, ya desde el principio, desde la creación, Génesis 1, dice que Él produjo toda clase de semillas. Desde ese entonces hasta aquí, esas semillas están ahí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo único que tiene que hacer el hombre? Sembrar la semilla. Es lo único que tiene que hacer. Y hermanos, en esto vemos algo glorioso. Porque dice, Él da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces toda la provisión es de Dios. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace Dios? Pues Él hace que esa semilla germine. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. ¿Cómo se da esto? Hermano, Dios está
pendiente de esa semilla para que crezca, para que se desarrolle, para que dé frutos. Todo viene de Dios, todo ha sido preparado por Dios. La única función nuestra, como dije, es sembrarla. Y hermanos, esto nos hace pensar que todo, absolutamente todo es de Dios. Y nosotros simplemente somos administradores, mayordomos. ¿Qué dice por allá Ageo 2:10? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. No hay nada que podamos decir, esto es nuestro, esto es mío. No hay nada. Hermano, absolutamente nada en esta vida que te diga, esto es mío, porque no es suyo. Usted fue puesto en la tierra para ser un mayordomo, para ser un administrador. Dios espera que seamos mayordomos fieles, porque es lo que nos dice el texto. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por último, mi último pensamiento está en el versículo 6. Y aquí hablamos entonces del día concretamente de acción de gracias. El don inefable del cual estamos hablando produce agradecimiento. Mira lo que dice el versículo 6. Comenzando desde el 6. Vamos a leer el versículo 11 primero. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, ¿para qué? Toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ahora, yo quiero que me sigan estos últimos pensamientos para ver este aspecto del agradecimiento. Cuando celebramos un día como este, día como hoy, que lo celebramos el jueves, por supuesto, hay muchas cosas que considerar. El texto anticipa cosas como esta. Nosotros tenemos que estar agradecidos a través entonces de esas siembras generosas que hacemos. Ahora vayan al versículo 6 porque de ahí vamos a regresar. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Esa es la matemática divina. Y el que siembra generosamente, ¿qué va a pasar? Generosamente también segará. Ahora, este no es un principio humano, este es un principio divino. Es un principio que los agricultores saben. Si se siembra en una abundante tierra, cualquier cantidad de extensiones de tierra, lo que está esperando el agricultor es una gran cosecha. Nosotros tenemos, los que vivimos en los campos, los que procedemos de los campos, sabemos lo que esto significa, lo que esto implica. Entonces la gracia de Dios no nos pone límites para hacer nuestra siembra. De acuerdo con este texto, nuestras cosechas son proporcionalmente a nuestras siembras. No podemos esperar muchas bendiciones si nuestra siembra ha sido escasa. Por allá dice Santiago, hablando de ese Dios del cual vienen todas las cosas, él dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese Padre tan único como es nuestro Padre, de allí vienen todas las dádivas. Y Él nos convoca, nos plantea la necesidad, la importancia que tiene la siembra. Al final, escucha, al final obtenemos en nuestra vida cristiana la inversión que hemos hecho en la siembra. Vamos a ponerlo en este contexto. Esto nos plantea la necesidad de escudriñar dentro de nosotros mismos el tipo de siembra que estoy haciendo. Otra vez, no me está diciendo la Biblia que solamente debo esperar, sino cuál es la siembra que estoy haciendo. En la medida que yo hago una siembra generosa, entonces la respuesta bíblica es esa. Pero si siembro, por ejemplo, tiempo para estar con mi Señor y tiempo para estar con su palabra, los resultados serán imponderables, impensables. Cada siembra que hagamos, sea material, emocional o espiritual, los resultados serán siempre generosos, no escasos. Es cierto que no siempre las siembras materiales se cosechan la misma proporción de la siembra. Muchos agricultores pierden sus cosechas, pero hermano, no es esa la idea bíblica. Es verdad que desde el punto de vista material eso puede suceder, pero déjeme decirle esto, cada vez que usted hace una siembra, que esa siembra es espiritual, cualquiera que sea, tiene la garantía de que esa siembra
será entonces, la cosecha será abundante. Otro aspecto es precisamente que a través de la liberalidad nosotros tenemos el gozo de dar. Vean otra vez el versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Me encanta este texto. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Que cuando los hermanos de Jerusalén fueron bendecidos con la ofrenda recibida de parte de todas las iglesias que se unieron para esto, estaban tan profundamente agradecidos a quienes participaron anticipadamente en esto. Solamente para poner en contexto, todo este pasaje nos habla de aquella ofrenda que Pablo recogió por todas las iglesias. Y es interesante que cuando llegó a los corintios, ellos como que no estaban muy animados a hacer esto, y les puso el ejemplo a los macedonios. Entonces se animaron finalmente a dar y enviaron la ofrenda a Jerusalén. Y los hermanos de Jerusalén que vivían en una profunda pobreza, una extrema pobreza, ellos tuvieron un corazón muy agradecido a estos que participaron allí. Por lo tanto, el enriquecimiento de este versículo es una referencia al hecho de llegar a ser inmensamente generosos. El sentido del texto es que ya estamos enriquecidos en todo, lo dijo Pablo a los corintios y lo dijo a nosotros también. Vosotros estáis enriquecidos en todo. Y uno se pone a pensar, pero ¿cómo así? Otra vez, no está hablando de cosas materiales, está hablando de cosas espirituales. Y nosotros hemos sido enriquecidos por medio de esas bendiciones espirituales. Entonces, ¿puede un creyente ser generoso? Sí. Porque la acción de gracias no es por lo que recibimos otra vez, sino cuando abrimos nuestro corazón para ayudar y bendecir a otros. Es que hemos tenido una teología y una doctrina errada, equivocada en ese sentido. Lo que siempre pensamos es cuánto voy a recibir, pero no descubrimos que en la Biblia dice cuánto voy a dar. ¿No dijo Jesucristo una de sus bienaventuranzas? Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando somos enriquecidos para toda liberalidad a través de un corazón generoso, el resultado será visto en los demás cuando ellos den gracias a Dios por esa. Otro versículo es el que dice: cada uno entonces dé como propuso en su corazón. Con esto voy a terminar. Aquí vemos entonces lo siguiente, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, versículo 7, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es el principio de esto? El principio de la acción de gracias no es tanto por lo recibido, sino por lo que damos. La gratitud es un don, o es un fruto del Espíritu, quiero decir. Brota de un corazón justo y noble que ha entendido el don inefable de parte de nuestro Dios. De acuerdo con la palabra, le pertenecemos a Dios por un triple derecho. Escuche esto. Si se le olvida todo lo que voy a decir esta tarde, no se le olvide esto que le voy a decir. A Dios le pertenecemos por un triple derecho. Derecho de creación, derecho de sustentación y derecho de redención. Lo explico. Usted está aquí y yo estoy aquí porque Dios nos creó. Amén. Pero usted está aquí y participa de lo que estamos haciendo aquí porque Dios lo ha sostenido y Dios lo sostiene. Pero aún más, usted está aquí y está alabando al Señor y se une al coro de esta congregación porque usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. Y si no lo ha sido, usted necesita ser redimido por esa sangre. Entonces le pertenecemos por un triple derecho. Lo interesante del texto, cada uno dé como propuso en su corazón, es entonces nuestro compromiso con aquel de quien proviene el don inefable. ¿Con quién es nuestro compromiso de lo que nosotros participamos, damos? No es con una iglesia meramente, es con mi Dios, es con mi Señor, ese es mi compromiso. Mire, el texto dice cada uno, esto involucra al padre, a la madre, a los hijos. Involucra a todos los que hemos conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es esa promesa? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, déjeme explicar esto y déjeme decirle esto. Si usted y yo nos proponemos a dar y no lo hacemos de corazón, sino con la mente, ¿sabe lo que va a venir inmediatamente? Yo no puedo. Porque mi mente lógica va a decir, yo no puedo. ¿Por qué razón? Porque tengo muchos compromisos. Porque no puedo. No puedo, simplemente no puedo.
Ahora, escuche, cuando yo digo que no puedo, estoy actuando con la mente, mas no con mi corazón. ¿Por qué? Porque entonces si yo decido que no es así, que no voy a hacerlo así, me estoy perdiendo la otra bendición. ¿Cuál es la otra bendición del texto? Dios ama al dador alegre. Hermano, esa palabra está allí, esa es la promesa. Dios me ama por lo que soy, pero también dice Dios ama al dador alegre, aquel que se compromete, aquel que está envuelto en ese compromiso. Dios lo ama. Mi conclusión es que la acción de gracias es la reacción del alma redimida, quien al verse rodeada de todas las dones divinos, prorrumpe en esta alabanza. ¿Cuál alabanza? Gracias a Dios por su don inefable. Así prorrumpe un alma agradecida, que reconoce que todo viene de Dios, todo le pertenece a Dios, como es el caso de lo que Pablo está mencionando. Hay aquí una parada obligada cuando hablamos de la acción de gracia. Dice que fuimos enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Es la ocasión para acercarnos al Señor y alabarlo por el don eterno de la salvación en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo que me ha dado. Si no tengo más razones para comprometerme con el Señor, estas son suficientes. El Salmo 100 nos dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Hermano, no hay en el Nuevo Testamento un porcentaje para un compromiso, no hay. En el Antiguo Testamento sí habían porcentajes. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? ¿Qué es lo que se demanda de nosotros? Dos cosas para que oremos. Dice, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero la otra parte también dice, 1 Corintios 16:2, según haya sido prosperado. Entonces es interesante que ambas cosas caminan juntos. Lo doy de corazón, pero también lo doy según he sido prosperado. Mi más grande inspiración, mi más grande deseo, lo que está en mi corazón para mi compromiso, lo dijo Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo pobre se hizo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Si no hay otra razón en la Biblia para dar, si no hay otra razón en la Biblia para mi compromiso, este es suficiente. Ya conocéis la gracia, esa gracia, la gracia de Dios como don inefable en la persona de Jesucristo. Vamos a estar de pie para orar. Esta tarde he tocado varias cosas que seguramente le han hecho pensar a usted. Ojalá que Dios nos esté hablando. En un momento vamos a hacer los compromisos que ya del cual hemos venido hablando durante todo este tiempo. Como iglesia del Señor, nos preparamos para un nuevo año. Hay retos nuevos, hay retos grandes. La iglesia del Señor no se detiene, no puede detenerse. Hay que seguir avanzando. Todos nosotros estamos persuadidos de este compromiso. Ahora yo quiero animarles esta tarde para que oremos. Voy a bajar ahora y voy a orar. Porque en esta oración vamos a hacer dos cosas. Yo voy a orar por tu vida. Voy a orar para que el Señor tome control de tu corazón. Yo no sé si esta tarde con lo que yo he dicho, alguien sabe que no es un hijo de Dios. Sabe que no es un creyente. Sabe que no forma parte de la familia de Dios porque su corazón no se lo ha entregado al Señor. Yo quiero orar por ti esta tarde. Y quiero orar por la iglesia. Por lo que vamos a hacer en un momento. Allí donde estamos, en presencia de estos frutos que tenemos